Perfecto, pues bueno, bienvenidos a esta clase. Recuerde que todas estas clases van a estar siendo puestas ya en la página, así que vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo un order block, ¿ok? Un order block, cómo se usa, para qué se usa, qué pasa cuando erramos en distinguir, sea, en distinguir si es o no es válido dicho order block. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hablar hoy en order block. La terminación o terminología del order block se refiere prácticamente a la última, ¿ok? A la última vela alcista previa a una caída o a la última vela bajista previa a una subida. ¿Para qué se utilizan los order blocks o la manera en que utilizamos los order blocks? Prácticamente es para nosotros distinguir un punto de entrada mejor, en lo que nosotros vemos un punto de entrada mejor o peor, ¿sí? En dado caso para no entrar antes en una zona para buscar una compra o una venta. ¿A qué me refiero? Porque a veces digo en una zona peor, porque en ocasiones tenemos, muchachos, lo que viene siendo un bloque de órdenes aquí y tenemos, como lo hemos visto en liquidez, un mínimo semanal aquí. Y muchos cometen el error de entrar en el order block, les da, pum, los saca porque se va por el mínimo de la semana, formula un order block en temporalidad pequeña, lo toma y entonces da el movimiento correcto. A veces tenemos nosotros bien detectada la dirección del mercado, ya sea en compra o ya sea en venta. Lo que no tenemos detectado es dónde entrar en compra y dónde entrar en venta. Y eso es normal. Eso es normal, eso me pasó, eso les va a pasar a cualquier persona que empiece o arranque en lo que viene siendo el mundo de las inversiones de Forex a la hora de estar en un gráfico, ya sea para stocks, cripto, para todo. El problema número uno para nosotros que somos principiantes, me refiero a mí como principiante en sentido pasado, ¿sí? Cuando nosotros somos principiantes, nuestro problema no es la dirección. A veces basta una buena cantidad de horas de backtesting para decir, bueno, según la estructura, según la fractalidad, estamos pasando bajistas, estamos pasando alcistas, pero ¿dónde entro? ¿Cierto? ¿A dónde voy? ¿En dónde espero? ¿Es hora de entrar? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa el FOMO? El miedo a perder la oportunidad. Y ahí es cuando entramos antes, ¿cierto? Y después nos entra la avaricia. Queremos saberlo todo. Y en ese punto de entrada aportamos de más a nuestra entrada. Usamos mayor lotaje donde no debemos. Usamos una pésima gestión de riesgo y ahí es cuando cae nuestra cuenta. ¿Ok? Entonces, técnicamente o teóricamente, a la última vela alcista previo una caída, a la última vela bajista previo una subida. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento alcista, ¿ok? Y el mercado aquí comienza a hacer esto y cae. Ok, perfecto. Dos puntos. ¿Cuándo es más seguro utilizar un order block? Un order block, quedamos que es la última vela alcista antes de una caída. Vamos a pintarla de azul, ¿cierto? La última vela alcista antes de una caída. ¿Ok? Y tenemos la última vela bajista antes de una subida, ¿vale? Entonces, ojo a este pequeño dato. Un order block de compra, de venta, perdón, un order block de venta se le conoce o se le denomina como un bearish block, ¿ok? Un bearish block. Esto es básico, bearish, se le conoce al mercado bajista como bearish, como oso, porque atacan de arriba hacia abajo. Y bullish porque los toros atacan de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces, bearish block para el order block bajista, bullish block para el order block alcista, ¿ok? Lo curioso, el bearish block es una vela alcista, ¿sí? Es decir, para vender usamos una vela de compradores, para comprar usamos una vela de vendedores. Vamos a simplificar esto para que no vaya a haber alguna confusión, ¿vale? Vamos a simplificar esto. Ya sé cómo se lo voy a dibujar. ¿Sí? Entonces, un bearish block, vela alcista. Un bullish block, vela bajista.
Hasta este punto ya deben de haber entendido cómo es un order block de compra y cómo es un order block de venta, ¿cierto? Bullish block, la vela bajista, bearish block, la vela alcista. Ahora, ¿qué en este caso, un order block, cómo se diseña? ¿Cómo está determinadamente diseñado? Bueno, el order block tiene varios puntos, ¿sí? Tenemos esta zona, que es la zona del open, ¿ok? Mi zona favorita es la siguiente, esta zona, que es la zona del 50%, ¿ok? Y tenemos la zona del cierre, ¿ok? Tenemos la zona del cierre. ¿Okay? Está dividido en esas tres partes, ¿vale? Si ustedes me preguntan a mí, ok, ¿qué pasa en este punto? Esta es el open, el 50% y el cierre. Tres puntos de vista diferentes. ¿Por qué? Porque normalmente yo entro en el 50%. Beneficios. El rango para el stop loss es mejor. Así entro en el open. ¿Cuándo entro en el open? Cuando tengo confluencias con otras cosas, que eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar ahorita en el order block. ¿Ok? Entonces, tenemos una caída. ¿Cuándo se puede utilizar un order block? La pregunta es ¿cuándo ya se puede utilizar? Muy simple. Se dice que el order block es la última vela bajista previa a una subida. Pero nosotros podemos identificarlo o anticipar el movimiento cuando el precio nos genera una vela en esta zona que supere el cuerpo, ¿sí? Si tenemos una vela alcista que ya rebasó el cuerpo, nosotros podemos esperar a que el precio vuelve y en cuanto toque, ahí podemos meter nuestra orden de compra, ¿sí? En otro video enseñaré cómo entrar al mercado directamente en un minuto. Ahorita estamos viendo la confluencia de un order block, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta nosotros que ya tenemos lo que es un order block de compra, pues el order block de compra prácticamente es el open, el 50% y el cierre. Zona de mayor confluencia, el 50%. Yo normalmente en mi análisis, cuando veo un order block, lo marco del cuerpo, ¿sí? Lo marco del cuerpo, pum, y pongo en el 50% espero que el precio llegue. Una vez que el precio llega aquí, en un minuto espero una fractalidad y tomo la entrada, ¿sí? Tomo la entrada. Hay que esperar, recuerden, hay que esperar a que una vela cierre, pero que cierre por arriba del order block, ¿ok? Entonces, cuando es un order block de venta, bueno, prácticamente se dice, es lo mismo, pero teóricamente teóricamente es lo mismo, pero solo cambiamos las cosas, ¿sí? El open va acá y el cierre va acá. Porque recuerden que el bearish block es el order block de venta, está en una vela de compras. Entonces, la vela de compras se apertura aquí y cierra acá. A la hora de que cierra, hay que esperar a que el precio lo rebase para poder buscar una entrada. ¿Cuándo me gusta más usar el order block? Cuando ya tenemos un quiebre de estructura, en lo personal. Ahora, si el order block se forma en una zona de compra en un time frame mayor, pues aún más. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que probablemente nosotros en daily, aquí en esta zona, en daily, justo en esta zona, estamos en una zona de compras, ¿ok? En 4 horas el precio llegó aquí, formó el order block, lo sobrepasa y ahí entro. Tengo doble confluencia. En daily estoy en zona de compras, en 4 horas o 1 hora tengo una zona de compra por un order block. Entonces, ahí ya tomo la entrada. Si no tengo nada y en 4 horas no he quebrado estructura, o en 1 hora, pues me espero. ¿Por qué? Porque supongamos que en 1 hora tengo esto, ¿sí? Aquí se forma el order block. ¿Entraría en cuanto una vela cierre y toque aquí? Normalmente no. ¿Por qué? Porque no me ha marcado un cambio de estructura. Pero si el precio supera la estructura y regresa, ahí sí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un shift market, ¿ok? Ya tengo un cambio de dirección. Entonces, ahí es cuando tomo la entrada.
en un order block de compra. En un order block de venta lo mismo. Si yo vengo en un movimiento alcista, pum, 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 llega aquí, me genera el order block y el movimiento hace esto y quiebra estructura, bueno, cuando regrese voy a tomar una entrada. Si no ha regresado, pues se podría considerar como un fractal en formación y pues ya es bajo nuestro riesgo. Mis recomendaciones, si no ha quebrado estructura y tú quieres tomar una entrada, no arriesgues el 1%, arriesga menos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hasta este punto deberían de tener en claro cómo se identifica un order block de venta y cómo se identifica un order block de compra. Solo para quedar seguros, un order block de venta se identifica en una estructura bajista, ¿vale? Y es la última vela antes de que el precio comience a subir. Un order block de venta es cuando la estructura está alcista. La última vela alcista, que está previa cuando el precio comienza a retroceder, es cuando se formula el order block de venta. Order block de venta es un bearish block. Order block de compra es un bullish block de compra. Dije como un chinito. Tómalos. Ok. ¿Dudas y preguntas hasta este momento tienen sobre lo que viene siendo bearish block en bullish block? Bueno, pasemos a ver un ejemplo, ¿ok? Pasemos a ver un ejemplo. Nosotros podemos venir acá, ¿ok? Y determinar order blocks de continuidad, por cierto. Por cierto, vamos a ver primero order blocks normales, ¿vale? Order blocks normales. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el precio en este punto, ¿sí? En este punto nos quebró estructura, ¿sí? Pasamos de venir en una zona, de venir subiendo y luego bajando, ¿sí? De venir dando estructura bajista, pasamos a tener una estructura alcista, ¿ok? En este punto quiere decir que cambiamos a compras, a buscar compras. Ya el mercado se podría asistir para buscar compras, ¿ok? En esta zona podríamos nosotros estar identificando algún movimiento de compras. Entonces la teoría dice que la última vela bajista previa al movimiento alcista sirve para como un order block de compra. En esta ocasión, el mercado nos está generando una zona de compra en el open, ¿sí? Que es una de las tres zonas que tenemos, la apertura de la vela, el cierre. Este es el order block. Aquí no podemos buscar una confluencia de FBG, ineficiencia o todo eso porque pues no hay un FBG en este movimiento, ¿sí? ¿Cómo se puede aprovechar? Es lo que les decía, buscar un multi-time frame, es decir, buscar una temporalidad más baja y otra confluencia. Hay más confluencias como el AMD que se forma aquí, ¿vale? Como el AMD que se forma aquí. ¿A qué me refiero con el AMD? Tenemos una zona de acumulación y la zona de manipulación fue y buscó el order block de 4 horas, ¿sí? Fue a buscar el order block de 4 horas. Es decir, no entro al mercado solo por un order block. No, hay muchas personas que confunden el trading institucional con solo order block. Es más que eso, no es solo order block. Hay que ir buscando confluencias, pero este es un order block de compra. Se ejecutó en el open. Ok, vamos a prestarle ahora atención al siguiente order block que nos generó acá. Por ejemplo, aquí está el otro order block que tenemos aquí. Y este me da más confianza todavía. ¿Por qué este genera más confianza? Este me genera más confianza por la simple razón de que este movimiento me generó un máximo más grande, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Este movimiento de acá vino a hacer esto, ¿ok? Y este mínimo más alto para mí es válido si supera este máximo más alto, ¿sí? Este máximo anterior, perdón, viene acá y me da un máximo. Perfecto, entonces quiere decir que ya tengo un máximo más alto que el anterior. Ese me da seguridad. Y yo tengo este order block con esta vela, ¿vale? Okay, el precio que viene y se mete a esta zona de acá y de nuevo, pum, me genera un máximo más grande. Entonces quiere decir que fuimos con el flow del mercado, fuimos con la dirección del mercado desde que en este punto pasamos de venir bajistas, llega aquí y nos da un movimiento alcista. Baja por completo haciendo un liquidity void, genera un bloque de órdenes, llega al open, ¿ok? Y el precio, después de haber acumulado y manipulado, me da un máximo más alto que el anterior. Por ende, deja mínimos, ¿ok? De nuevo, el precio acumula, spike,
continuación, saca los que entraron antes, ¿vale? 50% del movimiento y de aquí un máximo más grande, ¿ok? Hasta este punto vamos viendo lo que son los order blocks de compra. Podemos cambiar de temporalidad, ¿ok? Y buscar de nuevo otro order block para que vean cómo después de cambiar de dirección, perdón, de un máximo más amplio, el precio nos genera un movimiento a favor. ¿Sí? Nosotros podemos ver que el precio tiene mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo más grande, ¿sí? El mercado ya dio una dirección de un máximo más grande, ¿ok? Y vamos a ampliar aquí la zona. Y el precio nos genera en este, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Acá, acá. El precio nos genera en esta zona, ojo con esto, en esta zona, dos velas bajistas, ¿ok? Dos velas bajistas. Esto es muy, muy raro que pase, pero pasa mucho cuando le hagan backtesting. Chequen esto. En esta zona, normalmente cuando llega un punto de inicio, en esta zona, se le considera como un ciclo, ¿sí? Se le considera como un ciclo de mercado a esa área, ¿vale? Cuando yo tengo dos velas así, a mí me gusta buscar cuando hay un ciclo el gráfico de 2 horas. Es raro que lo utilice, pero lo utilizo siempre y cuando el gráfico, ahí está, el gráfico cumpla ciclo. En otro video les explicaré lo del ciclo, ¿ok? Cuando cumple ciclo, busco horarios no comunes. ¿Por qué? Porque se estaciona el precio en la wick del order block, en la pura wick. ¿Dónde se ve mucho eso? Se ve mucho en la temporalidad de daily, ¿ok? En la temporalidad de daily es donde se ve demasiado. Si vas a 15 minutos, pues en 15 minutos también podrás encontrar order blocks. A mí en lo personal me encantan los order blocks de 15 minutos. Soy un poco fanático de los order blocks de 15 minutos porque respetan mucho el 50%. Por ejemplo, te repito, esta es una zona de compra para nosotros por estructura. Si tú bajas de temporalidad cuando el precio llega a la zona de compra y esperas un order block que sea sobrepasado, que era lo que les decía, ¿cuándo lo podemos valorar? Cuando una vela cierra por encima de la última vela y el precio llega al 50%, ¿sí? Al 50% y justo ahí se da la entrada, ¿vale? A ver, ahí está, justo ahí se da la entrada. Tu stop loss tendría que ser por debajo del order block que te generó el movimiento. Entonces, ahí es cuando vas y obtienes algún rendimiento mayor. Es de tener mucha paciencia porque si quieres tener una entrada que te genere un rendimiento mayor a 1.4, 1.5, es dominar los timeframes. Y al dominar los timeframes, pues obviamente te da un rendimiento mayor, ¿vale? No entiendo tu pregunta, Beatriz, porque estás cuestionando varias cosas. Cuando usted hace el highlight sobre solo el cuerpo de la vela, yo hago solo el cuerpo de la vela, pero cuando veo que toca la wick es cuando cambio otra temporalidad para ver si no detecté algún bloque escondido, por así decirlo. Cuando identifica el order block es una temporalidad mayor y según una temporalidad más baja, ¿cómo es que se debe ver esa área? No, no es como que se debe ver, es que estás viendo tú. No hay un modelo que yo te diga, sí o sí se tiene que ver así, no, porque vas a incluir otros conceptos en el cual puede haber AMD, en el cual puede haber FBG, en el cual puede haber un shift market, porque no es lo mismo que yo vea un order block en 4 horas a que lo vea en, 15, en un segundo, en un minuto, perdón. Es cuestión de lógica en teoría. ¿Sí? La pura lógica de la teoría estructural y de la liquidez entra en las temporalidades bajas, porque si yo estoy viendo, te voy a poner un ejemplo muy claro, si yo estoy viendo el precio, vamos a ver hasta dónde me deja retroceder, aquí está, si yo estoy viendo el precio aquí, ¿vale? Si yo estoy viendo el precio aquí en la entrada, yo el order block lo voy a ver normal en otra temporalidad, pero aquí, por ejemplo, ya me está dando entrada otra vez acá. ¿Por qué? Porque si me voy por lo que viene siendo la estructura, pues de nuevo tengo un mínimo, un alto más bajo, un mínimo, un alto más bajo, un mínimo más bajo, pum. Aquí tengo una entrada por fractal información. Ok, quiero esperar el fractal completo, tengo que eliminar este máximo. Perfecto, ese máximo fue eliminado. ¿Qué tengo que esperar? Que llegue una zona más baja que este máximo porque naturalmente ahí no me va a dar entrada. Pero si hace esto, baja, ok, perfecto. Ya abajo, ahí tomo la entrada. Primera entrada, segunda entrada. No voy
order block en 15, order block en 10, order block en 5, order block en 3. No, ya es lógica estructural para buscar una mejor dirección. Si yo tengo la pilla de liquidez de un mínimo, perfecto, espero la evaluación. Espero en la zona de evaluación de mercado para buscar una mejor dirección. Tengo la última vela bajista antes del movimiento alcista que quiebra estructura, pues es buena zona. Si de casualidad te genera un bloque en 3 minutos, pues es válido, pero te estás guiando por estructura. Si yo estoy viendo que en H4 quebró estructura, voy a esperar que valide esa zona. Pero ¿qué pasa si veo esto mismo? Si la zona de compra de H4 es esta, ¿qué voy a esperar? Esto mismo, que el precio pase a una temporalidad muy baja y me haga un cambio de estructura. Ahí tomo la entrada, solo que diferencia, en un minuto me dará un movimiento más rápido, en un minuto tal vez el stop sea más corto, en un minuto tengo que estar viendo cómo al final termina la vela de 4 horas. Entonces, todo es cuestión de ser multi-timeframes. Los conceptos que aprendes, los conceptos que aplicas en diferentes temporalidades. ¿Cuál dirección manda? La mayor. ¿Cuál dirección es la indicada para el take profit? Donde buscaste la entrada y 2 más adelante. Si buscaste la entrada, la dirección de la entrada en 1 hora, ok, perdón, la dirección en 1 hora y la entrada la buscaste en 5 minutos, pues checa en 1 hora los top cleans y checa en 5 minutos los top cleans para ver cuál te da mejor claridad de mercado. Entonces, eso vendría siendo lo que es un order block de... Uy, 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 no me puedo regresar. Ahí está, un order block de compra, ¿vale? El order block de compra, otra vez de compra, al final se valida en temporalidades altas. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, te valide este order block y luego en 2 horas un order block más fino, pero al final sigue respetando el order block mayor, ¿sí? Al final sigue respetando el order block mayor. La finalidad de buscar temporalidades más bajas es para buscar un rendimiento mayor. Un rendimiento mayor me refiero al riesgo ratio-beneficio. Al final es lo que nosotros queremos buscar, un ratio riesgo-beneficio. Saber entrar y salir. Es normal que quieras agarrar el movimiento completo. Si lo sabes agarrar y tienes la paciencia para entrar, eso lo puedes aprender en perfiles de mercado para saber qué mínimo máximo estoy validando y en dónde me pienso salir. Tener en cuenta los top cleans. Si yo tengo un order block de compra, hay que buscar el top clean. ¿Sí? Si yo me voy a ver mi gráfico ya marcado, yo tengo puesto, obviamente voy viendo la estructura, voy marcando los order blocks y voy viendo los máximos que faltan antes de que el mercado caiga. Si el mercado viene a esta zona, ya neutralizó, perfecto, espero una direccionalidad y como lo vieron ustedes la semana pasada, yo vendí euro dólar, yo vendí el oro y yo vendí libra dólar. Igual estoy viendo siempre máximos mínimos, order block, FBG, las confluencias que normalmente se deberían utilizar. Como vieron la compra acá, lo igual, ciclo y order block mayor, ¿sí? La entrada era acá, porque acá teníamos el order block que empezó el movimiento al alza, ¿sí? Estos son order blocks para continuar, ¿ok? Para continuar. Entonces, ahí es donde uno va buscando periódicamente entradas, solamente ahorita con este concepto. Hay más conceptos, un montón. Hay un montón de conceptos de los cuales te puedes beneficiar. Ahora, ¿qué pasa cuando el order block no es validado, por así decirlo? ¿Sí? El order block en este caso no es aceptado como tal para compra o para venta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en 1 hora, vamos a buscar en 1 hora esto, ¿sí? Tengo este order block, el precio entra al 50% y después cae por completo, ¿sí? Un order block de venta. El order block de venta prácticamente o meramente es así, ¿sí? Si tú te fijas, aquí tengo otro, la vela alcista, pum, bloque de órdenes, ¿ok? ¿Por qué aquí sí lo utilizaría? Bueno, pues yo tengo una zona de un mínimo y de un máximo y un mínimo más bajo, lo cual me indica que puede haber un cambio de dirección debido a que este mínimo cayó hasta acá. Ok, espero, viene, llega un FBG, que es otro tipo de bloque, pero ahorita estamos hablando de estos. Ya casi se formó por completo uno, viene al 50% y ahí podría buscar una entrada en el mercado. Podrías esperar al cierre de la vela alcista, es decir, este cierre de la vela alcista, y buscar que el stop loss esté por arriba del order block de venta, ¿sí?
y buscas el mínimo anterior. ¿Ok? Y el precio al final termina dándote dicho mínimo anterior. ¿Ok? Y es como se utiliza el order block de venta. Una pregunta para Beatriz. Beatriz, ¿te quedó clara la respuesta sobre la pregunta que hiciste? Ahora, ¿qué pasa cuando el precio, vamos a verlo acá. Acá está. ¿Qué pasa cuando el precio, estamos esperando que el precio, supongamos en el precio venga aquí y busquemos la compra? Si ese valor del order block no fue suficiente, lo va a romper. ¿Ok? Y a la hora de romperlo, este order block de compra se utiliza el mismo 50%, la misma zona, para buscarlo en venta. ¿Ok? Tienen dos nombres, que es Mitigation Block y Breaker Block. Después entraré a detalle en eso. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un único caso que pasó aquí en nuestro par. ¿Sí? Eh, ta, 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 en 4 horas. ¿Sí? El precio viene y busca el open del order block que en esta zona se podía utilizar. ¿Sí? El precio, la vela de compra, de venta, la utilizó para compra. Eso para nosotros no es que sea normal, pero si hay mínimos y hay cosas, recuerden que dichos spikes naturalmente suelen ser para buscar liquidez o zonas. Vean, aquí la tenemos marcada, tenemos mínimos de la semana marcados. Por eso este order block no lo voy a utilizar para compra porque tengo un mínimo de la semana, a lo que el precio viene y se introduce en esta área. ¿Sí? Lo mismo podría pasar, podemos irnos a una hora, ¿sí? Podemos irnos a una hora e identificar zonas en las cuales algún order block, perdón, algún order block haya sido ignorado para después pasar a ser utilizado. Que esos order blocks, para mi punto de vista, son de continuación, ¿sí? Si nosotros bajamos, vean, aquí bajamos hasta una hora. Vamos a marcar aquí esta zona y aquí el 50%. Estamos en una hora. Y el precio llegó por debajo de esa zona, ¿sí? Llegó por debajo de esta zona que era el open y se introdujo en el bloque para después ir a la compra, ¿sí? Para después llegar a la compra. Otro caso, por ejemplo, sería este. Tenemos este order block de venta, ¿sí? Y el precio que hace, el precio entra, le da y después, ¡pum!, quebró estructura. Entonces son order blocks de continuación, ¿sí? Y el precio viene, ¡pum!, te da hasta esta zona. Al final viene y busque otra área, pero el bloque te dio y es para saber entrar, ganar y salir, ¿sí? El bloque de esta zona, si tú entras en el 50%, que vendría siendo este de aquí a acá, te dio 49 pips. Entonces, en lo personal, yo soy intradiario. Para mí estuvo bien. Y para hacerlo en un día, hablando de que te lo dio a las 8 de la mañana, es decir, en Nueva York, y para bueno, esta zona, para la 1 de la tarde, estar fuera, está bien. Para mi punto de vista, ¿vale? Para mi punto de vista, está bien. Pero son order blocks de continuación, ¿ok? Son order blocks para continuar en el movimiento. Vamos a ver si encontramos otro acá. Estamos en una hora, se me hace eh, buen movimiento. Acá está. Order block que para venta y tuvo un mínimo fuerte, viene, sube, sobrepasa, se equilibra en él y después va a la alza. Se balancea en él y va a la alza. Entonces, prácticamente es de la manera en la que yo veo los order blocks y es un tema, para mi punto de vista, básico, pero que si estás tratando de entender lo que es la estructura institucional, lo que viene siendo la manera de graficar de esta teoría, de esta estrategia, pues es un concepto que tienes que tener muy, muy en cuenta y que lo tienes que tener en claro, ¿vale? Lo tienes que tener claro porque son varios conceptos que en algún momento te van a servir, créeme, en algún momento te van a servir para bien o para mal, ¿ok? Porque si no lo sabes distinguir y solamente te sabes una partecita de la teoría y los aplicas mal, terminará quitándote mucha pasta para tu cuenta. Ay, perdón, dejé de compartir.
Ahora, pregunta, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún, alguna pregunta que quieren que les resuelva sobre este tema? Paul Fernández, ¿los bloques de órdenes son velas verdes entre dos rojas? No entendí, discúlpame. O roja entre dos verdes. Discúlpame la vida, pero no te entendí. Es una vela nada más. No sé si tiene que estar entre 6 o entre 3 o entre 2. La última vela. La última vela alcista, en este caso bien formada previo al movimiento. ¿Sí? O la última vela alcista previa a una caída. No entendí muy bien el movimiento. Ojo, en ocasiones el mercado puede superar con wick el order block. Eso te puede servir para distinguir probablemente un cambio de dirección, sí, pero no para invalidar ese order block. Tiene que pasar, como les decía, ¿cómo validas un order block? Una vela pasando el cuerpo. Una vela pasando el cuerpo. Paul, si puedes formular mejor tu pregunta, estaría excelente. Sería mega, mega excelente. De nuevo, tienes una caída en el mercado. La última vela bajista, antes de que el mercado comience a subir, pudiese ser el order block. ¿Cuándo vas a saber si es el order block? En cuanto el mercado, con el cuerpo de otra vela, sobrepase dicha vela. Zonas para comprar, el open y el 50%. ¿Qué pasa en cuanto el precio viene a esta última zona? Si sigues viendo compras, lo que tienes que hacer es ir a una temporalidad menor, ¿sí? Como 15 minutos, para ver si hay un order block en esa zona. Entonces la zona de entrada está correctamente aquí. Eso me pasaba mucho. ¿Sí? Por eso les mencionaba que me gustan mucho los order blocks de 15 minutos. ¿Sí? Es eso. ¿Cuándo puede ser utilizado? Ahí. ¿Cuándo me gusta utilizarlo más? Cuando el mercado viene cayendo y ya quebró estructura. Si quebró estructura, ahí busco el order block. Ahí me gusta más. Ese es el order block de compra. Para el order block de venta, exactamente lo mismo. Vienes en un movimiento alcista, aquí el mercado te formó esa vela, el mercado comienza a caer, pum. Supongamos que aquí está un mínimo, te quebró estructura, zonas para vender. El open y el 50%. La zona del cierre, normalmente cuando el precio llega a esta zona, que supera el 50, para eso, ojo, para eso ya tienes que tener analizado el mercado. Tú tienes que checar todas las temporalidades. Si tú no tienes analizado el mercado y te sorprende este movimiento, es porque pasaron dos cosas. No analizaste bien y no tienes tus dos zonas de entrada. Les he hablado mucho sobre las dos zonas de entrada. Entonces, si el precio supera esto, bajo de temporalidad, 15 minutos, probablemente ahí esté un order block, un ciclo, un FBG y es la zona donde nos va a dar la entrada correcta para las ventas. ¿Sí? Para las ventas. No tiene mucha ciencia, pero la última vela alcista antes del mercado ir a la baja, es la vela que te genera ventas. La vela alcista genera ventas. La vela bajista, la vela bajista genera compras. La vela bajista, en este caso pues, estoy en una hora, pero este es el de el order block de 4 horas. La vela bajista, que es esta, genera compras. Vela alcista genera ventas, vela bajista genera compras. Para el order block de continuidad, pues obviamente la vela que era de ventas, la vela que era de ventas
puede ser utilizada en compra en 4 horas. No creo que dejó así, acá está. Acá está bien estructurada. Puede ser utilizado en compras, pero eso ya es cuando quebró la zona y cerró por arriba. Cerró por la parte superior de la vela de ventas. No es mucha ciencia, es más estudio. En este caso esta vela no dejó wick, genial. Me gustan mucho los order blocks así, porque les digo, en ocasiones genera con la wick y hay que bajar a temporalidades para detectar qué está pasando ahí. Pero eso, por eso cuando usted está haciendo su análisis de mercado, usted tiene que checar, marcar sus zonas, checar en una hora qué otras zonas tiene, checar en 15 minutos qué otras zonas tiene para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo y por cuál motivo te superaría este máximo y por cuál motivo te superaría un mínimo. Al final, el order block tú lo puedes utilizar en cualquier temporalidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 30 tú lo puedes utilizar en cualquier temporalidad y buscar alguna dirección. Por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa cuando el mercado está así y no tiene un order block fijo porque ya lo superó? Pues ya son otra teoría. Por eso les digo, si usted se enfoca solamente en lo que es analizar sobre order blocks, ¿le va a dar? Sí, puede que le dé, porque incluso hay gente que se dedica a eso. ¿Cuál es su estrategia? Order block. Si no llega un order block, no opera. No opera y esto está bien y es su estrategia, pero usted tiene que volverse un experto en order blocks. Usted tiene que tener los conceptos claros, los tiene que tener como que es un order block, la estructura interbancaria, facetas del mercado institucional, qué tipo de bloques existen, cómo se utilizan los bloques, utilizar el Fibonacci de la manera correcta, cómo usar doble Fibonacci, cómo ir son to son, cómo buscar liquidez activa y liquidez vigente, liquidez utilizada, ¿sí? Cómo reutilizar liquidez, en cuáles zonas es válida, cuándo es cuando va a buscar la liquidez, cuándo es cuando va a reutilizar la liquidez. Bueno, todos esos conceptos son los que determinan ya a un trader con esta estructura, con este método para buscar buenos resultados. Los que utilizamos este método raramente nos enfocamos solamente en order blocks, ¿sí? Es muy raro que nosotros digamos estamos en order blocks y siempre es un order block. Es muy, muy raro. Muy raro. Las personas que conozco y que nos conectamos en ocasiones que operamos de esta manera, concordamos con lo mismo. Muy rara vez solo somos order blocks. Pregunta, si nos vamos a una temporalidad más baja y ahora estamos en la zona de order block. Sí, Beatriz, así es. Es correcto la teoría que manejaste ahí. Así es. Es muy importante bajar de temporalidad porque, un ejemplo, yo vengo a esta zona. Este es el order block de 4 horas, ¿vale? Sí, es el order block. Es más, vamos a ver, es el order block de 4 horas. Y el precio en una hora formó obviamente 4 velas, bla, bla, bla. Empieza a subir. Pum, 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 pum. Y en una hora, es más, en 15 minutos ya te quebró estructura. ¿Sí? Eso te da confianza. Aquí tiene, pum, viene, pum, quebró estructura. ¿Sí? Y aquí puedes tener un bloque de continuación. Entonces ya tienes dos confluencias, el 50% del bullish block y un mitigation block en esta zona, que es el order block de continuación y te da precisión. Ahora, ¿qué pasa cuando, si tú quieres entrar en un minuto y esta es la zona? Bueno, el precio va bajando. Cuando toque esa zona, normalmente yo entro al PIP, es decir, la vela de un minuto cerró, ahí voy a entrar, la vela bajista. Otra manera es que esperes a que te quiebre estructura y retroceda un poco. Ahí buscas la compra, porque en una temporalidad de un minuto ya quebró estructura. Ahí tendrías que pasarte a 15 minutos. Y si en 15 minutos está haciendo, no sé, por ejemplo, aquí entraste, pum, te quiebra estructura también en 15 minutos, ya tienes mucha ventaja porque en una hora tienes un bloque alcista. En 15 minutos tienes estructura alcista y en un minuto obviamente ya pasó alcista. Entonces aquí ya en una hora buscas tu take profit porque viste 3 temporalidades que van en compra y bajaste a temporalidades menores para distinguir una entrada. Es más simple de esa manera buscar una entrada.
Ahora, si le sumas que el bloque de 1 a 4 horas se formó en una zona de compra daily, pues ya estás del otro lado. Va a ser muy raro que el precio diga, no, mejor no, mejor me voy hasta acá y luego entro. A menos de que sea una fundamental, porque las fundamentales llegan a una zona buena siempre de entrada. Naturalmente, esta fue una fundamental y yo compré cuando llegó acá y lo compré acá y lo compré aquí en temporalidad pequeña, hablando de 5 minutos, me salí acá, volví a comprar acá y me salí acá y ya no compré acá. Fue algo así, me salí por aquí, pero no agarré todo el movimiento. Pero todo lo hago como yéndome a temporalidades pequeñas, porque si me voy a 5 minutos, no, en 3 minutos, mira lo que pasó. Es más, me voy a ir a mi gráfico para que veas, porque ahí lo tengo marcadas mis entradas. No las he borrado. Tenemos 3 minutos y mira, aquí está. Es la zona de un order block, pero es la zona de un order block, esta de acá, ¿sí? Y en 3 minutos, ¿qué hice? Bueno, entré en el order block, perfecto. Pum, quebró estructura. De los mínimos bajistas me dio un máximo alcista, entonces quebró estructura. Pum, volví a entrar en esta zona. Entonces entré aquí y entré acá. Y me salgo acá. ¿Por qué? Porque identifiqué los máximos en 15 minutos y tenía este candle en esta zona. ¿Sí? Entonces yo vi un order block en 4 horas y luego vi direccionalidad en 3 minutos. Ahí tomé 2 entradas por estructura. Y el mercado vino a esta zona. Al final el precio volvió a llegar a esta área, ¿vale? Pero eso es porque en 15 minutos, presta atención, en 15 minutos te quebró estructura. Aquí teníamos el máximo y acá el otro máximo. Quebró estructura y después el precio que hace viene y se mete al order block, ¿sí? Viene y se mete de nuevo a la zona que tenemos marcada acá, ¿sí? Quebró estructura, entonces manejamos la direccionalidad del precio con estructura, order blocks y temporalidades menores. Así es como agarramos mejores entradas. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Bueno, espero que sí les haya quedado claro. Fue un repaso demasiado bueno y son zonas a las cuales hay que seguirle un protocolo de estructura para mi gusto. Obviamente, usted es quien decide al final la manera en la que lo utiliza. Hay quienes prefieren utilizarlo de la manera como yo le enseño y hay quienes le van agarrando sabor de otra manera y si sabes que yo sí entro luego que lo sobrepasa, adelante. Al final, quien tiene la razón es el resultado, ¿sí? O sea, recuerda eso siempre. ¿Cuánto ganas cuando tienes la razón y cuánto pierdes cuando no la tienes? Y ahí es cuando vas buscando la manera de operar un cuestionamiento sano hacia ti. Una gestión de riesgo impecable es el secreto para la rentabilidad. ¿Vale? Espero haya quedado claro. En caso de que no haya quedado claro, ya saben que la clase gratuita la doy los viernes o sábado y volvemos y repasamos. Si me dice que volví a intentarlo y no pude porque me confundo en esta zona, pues el viernes con mucho gusto me dice y le prestamos máxima atención a esas áreas y le volvemos a dar un repaso. Al final no quiero que la duda lo agobie porque pues no es sano para nosotros. Así que cualquier cosita, pues ya sabe que es cuestión de que me contacte y ahí por el Discord y platicamos. ¿Les parece bien?